Comenzamos con la lección número 2 del tercer trimestre. Hay dos imágenes que vamos a ver durante la lección. La primera imagen es el pueblo de Israel frente a la tierra prometida. La segunda es Moisés, un líder consagrado, dispuesto a servir al Señor haciendo una entrega completa. ¿Cuál es la problemática que descubrimos? Es que hay una falta de confianza en las promesas de Dios en medio de las dificultades. Entonces allí nos vamos a la historia y Deuteronomios es muy práctico a la hora de mostrarnos cómo podemos confiar en Dios en una forma completa. Veremos la vida de Moisés como un líder y un intercesor incansable. Veremos al pueblo de Israel que aunque rechazó completamente las promesas de Dios, y vemos también allí la misericordia de Dios, finalmente haciéndolos entrar en la tierra prometida. Esto va marcando la diferencia, porque el pensamiento clave que nosotros encontramos en la lección está en 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 4, que dice que el único que los hizo entrar en la tierra prometida es Cristo Jesús. Por eso es que no debemos temer nada en el futuro, a menos que olvidemos lo que el Señor hizo en el pasado. Es decir, el Señor cuidó a su pueblo y lo mantuvo firme y fiel hasta la entrada de la tierra prometida. La primera imagen que vemos entonces es a Moisés. Moisés, un líder espiritual, autor de los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que responde a las interrogantes que todo ser humano necesita saber para sentirse seguro. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Es muy difícil medir la influencia de este líder a través del tiempo. Lo vemos sí en Éxodo el capítulo 32, el versículo 32, donde él le dice al Señor: Señor, perdona a tu pueblo, y si no lo haces, yo soy capaz de dar mi vida por ellos. ¿Por qué es relevante este punto para nosotros hoy? Simplemente porque era un anticipo de lo que Jesús iba a hacer en el cielo y de lo que Jesús iba a hacer aquí con nosotros y por nosotros. El segundo argumento que nos ayuda a aumentar esa confianza es el cumplimiento de las profecías. Vemos allí lo que le iba a pasar al pueblo de Israel después de haber rechazado las promesas de Dios. Está en Números 14:34, donde dice que durante 40 años ese pueblo iba a vagar en el desierto. Esto es importante para nosotros porque las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 son profecías que son absolutamente confiables. La palabra de Dios es exacta y absoluta. Por eso cada vez que miramos a las profecías en el pasado, lo que hacemos es simplemente pensar: Señor, muchas gracias por prepararnos para entrar en la tierra prometida. El tercer argumento que me parece que es mucho más impactante es la gracia de Dios en medio de los errores. Lo vemos ahí en Deuteronomios el capítulo 1, el versículo 8, cuando el Señor les dice: así como prometí en el pasado a sus antepasados, hoy les entrego la tierra prometida. Y el pueblo por temor rechazó esa promesa. Vemos otra vez la imagen de Moisés allí, un intercesor incansable, imparable, diciendo: Señor, bendice a tu pueblo y multiplica sus bendiciones. Lo vemos ahí en Nehemías el capítulo 9, el versículo 21, donde dice que los zapatos ni los vestidos se gastaron durante esos 40 años. Era un pueblo bendecido, se multiplicó, tanto así que se tuvo que hacer una asamblea organizada, es decir, una estructura que podía gobernar a ese pueblo para que se mantenga un funcionamiento correcto. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con este mensaje? Simple: mantenernos fieles a la estructura de la iglesia hasta que el Señor venga. Porque así como lo bendijo en el pasado, fue dentro del pueblo de Dios, no fuera. El cuarto argumento tiene que ver, una vez más, con la intercesión de Moisés, allí firme,
diciéndole al Señor: Señor, por favor, sigue cuidando a tu pueblo, porque tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, para que tu pueblo sea testimonio para las naciones y glorifiquen tu nombre. ¡Qué maravillosa intercesión! Vemos aquí que finalmente el Señor introduce al pueblo a la tierra prometida, destruyendo personas, naciones, que quizás puedan venir a nosotros, a nuestra mente, dudas, pero quiero llevarte a Isaías 55:8, que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Una vez más, debemos confiar en las promesas de Dios a pesar de los errores y los pecados cometidos. Así como mi abuelo conoció la palabra de Dios, el colportor llegó a su casa y trajo el Evangelio. Hoy necesitamos bendiciones abundantes. Hoy necesitamos creer en eso, como el Señor nos cuidó en el pasado. Por ello, cada vez que tú dudes, mira al pasado y fíjate cómo el Señor te cuidó hasta aquí. ¿Qué podemos compartir a nuestros amigos por los que estamos orando, que sacamos de esta lección y de la historia del pueblo de Israel? Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 24, ¿qué dice? Que el Señor cargó nuestros pecados y curó nuestras heridas. Qué bueno sería decirle este mensaje a nuestros amigos y decirles que el Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de las dificultades que tengamos, Él ha curado nuestras heridas. Que el Señor te bendiga.